Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno tenerles, qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que juntos podamos aprender un poco más de lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar. Nosotros somos Crecí, somos comunidad de restauración empresarial cristiana e internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida, que es la Biblia. El tema que tenemos para hoy se llama Déjate moldear por Dios. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de dejarnos moldear por Dios porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero antes de entrar a esta prédica vamos a orar. Quiero invitarles a que oremos, a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría, el que nos dé el entendimiento para poder comprender su palabra. Así que invito a cada uno de ustedes a que oremos. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestro corazón. Permite, Espíritu Santo, que podamos ver, Padre, y comprender tu palabra, Señor, en este día. Permítenos, Padre, concentrarnos, que nada nos moleste y que podamos, Espíritu Santo, aprender de lo que hoy tú nos quieres enseñar. Y poder, Padre, estas enseñanzas, bajarlas a nuestro corazón. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Déjate moldear por Dios. Qué importante es que nosotros nos dejemos moldear por Él, por Dios. No es fácil. Recuerde que pues nosotros nacemos y Dios colocó en nosotros tres dimensiones: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero una dimensión que se afecta mucho para cosas buenas o para cosas no tan buenas es el alma, porque en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y nosotros pues aprendemos de nuestros padres, aprendemos de nuestra escuela, aprendemos de las personas que nos rodean y aprendemos cosas buenas y aprendemos cosas no tan buenas. Entonces ahí es donde Dios tiene que entrar a moldearnos, a empezar a quitarnos cosas de pronto que no hemos aprendido y que no son tan buenas. Entonces es importante que comprendamos esta parte. Es importante que usted lo entienda y por eso quiero llevarles a la palabra de Dios, porque aquí hay unas características que yo quiero que usted aprenda, que tenga en cuenta y que pues le va a ayudar bastante a su crecimiento espiritual y a conocer un poco más quién es Dios. Quiero llevarles al libro de Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer Jeremías capítulo 18 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Mira lo que dice. Jeremías 18 del 1 al 4 dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esto nos habla Jeremías 18, del 1 al 4. Aquí hay cositas bien importantes que tenemos que aprender, ¿sí? Porque nosotros hay veces nos cuesta que cambiar muchas cosas, cambiar de mentalidad, ¿sí? Nos cuesta aún hasta cambiar de lugar, de casa. Uno se acostumbra a un lugar, a una casa, y a usted le cuesta cuando se va a otra. Entonces, es importante que nosotros aprendamos también a que Dios moldee, a que Dios cambie, a que Dios, pues si quiere o tiene la necesidad de hacernos de nuevo, pues nos hace de nuevo en muchas cosas. Mire, aquí hablamos de que el alfarero, pues inicialmente tiene un barro, ¿sí? El alfarero aquí, llamémoslo de Dios, ¿correcto? Y el barro que el alfarero tiene, pues somos nosotros. Y la rueda o la rueca donde el alfarero sube, pues es
el mundo, nuestra vida cotidiana, lo que nosotros hacemos. Y aquí pues quiero ir enseñando algunas cositas pues para que usted se dé cuenta. Dice que el alfarero inicialmente cuando llega el barro lo pisa. El alfarero pisa el barro, ¿sí? Para que el barro esté pues en su punto para poder luego subirlo a la rueca o a la rueda y poder hacer lo que el alfarero desee, si es un jarrón, un florero, bueno, lo que sea. Entonces es muy importante que tenemos en cuenta eso. Pero ya dándole como las características de lo que aquí me está hablando Jeremías, entonces ya hablamos que el alfarero es Dios, cierto que el barro somos nosotros, que la rueda pues es el mundo, lo que nosotros vivimos, ¿sí? Que hay un procedimiento en el cual pues el alfarero hace o decide hacer lo que él quiere. Quiero irme también en algunas cosas que son importantes. Mire, leamos otra vez Jeremías. Aquí voy a enseñarle unas características claves para que usted se deje moldear por Dios. Esto que le hablé anteriormente es lo que el alfarero hace, pero tenemos que dejarnos moldear por Dios. Aquí el barro se deja. El problema es que hay veces nosotros no nos dejamos. Hay veces nosotros de pronto razonamos o argumentamos y como que no queremos. Pero voy a darle algunas características para que usted se pueda dejar moldear de Dios. La primera está, o todas estas características, todo está en Jeremías 18, del 1 al 4. Mire que Jeremías 18, el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Primer característica, usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Yo sé que mucha gente dice, pero no es fácil, ¿cómo así que Dios te habló? Pero a medida que usted se mete en oración y tenga tiempos con Dios, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Usted la puede escuchar a través de una prédica, a través de una lectura, a través de una situación que usted puede pasar. Dios le puede hablar a usted, ¿sí? Le puede llegar algún pensamiento que usted sabía que no, para nada. Dios le puede hablar de muchas formas a usted. Le puede hablar a través de un amigo cristiano, le puede hablar a través de un inconverso, un ateo. Dios utiliza muchas formas. Entonces, la primera característica para usted dejarse moldear por Dios es aprender a oír la voz de Dios. Es muy importante. Mire que Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí está Dios diciendo, yo toco la puerta de tu corazón. Quiero que tú escuches mi voz porque quiero conversar, quiero tener una comunión contigo, quiero que tú te relaciones conmigo, quiero que tú me conozcas. A la importancia. Entonces, una característica clave es aprender a escuchar la voz de Dios para poder que haya un cambio. Porque cuando yo aprendo a escuchar la voz de Él, fácilmente puedo entrar a ese cambio, puedo entrar a esa característica del cambio. ¿Cuántas veces de pronto hay personas que nos han hablado y en el fondo sabemos que lo que nos está diciendo esa persona es verdad, pero nuestro razonamiento, nuestra argumentación, nuestro orgullo, terquedad, nos lleva a hacer otra cosa? Muchas veces los padres nos dicen cosas a nosotros. Si usted en el fondo sabe que él tiene la razón, pero usted dice, no, lo que pasa es que yo voy a hacer mi vida. Voy a pasar mi propia experiencia. Y usted lleva del bulto. De pronto usted luego se lamenta, si yo hubiera escuchado a mi padre, pero hay veces es tarde. ¿Pero por qué? Porque no escuchaste la voz. Pero ¿qué pasa si de pronto tú hubieras escuchado esa voz y no haces eso? Te habías evitado el lamentarte luego. Eso pasa con Dios también. Entonces, la primera característica para dejarme moldear por Dios es aprender a escuchar la voz de Él. Porque cuando yo escucho la voz de Él, entonces me doy cuenta qué es lo que Él quiere. Me doy cuenta para dónde es que Él me quiere llevar. Qué es lo mejor que yo puedo hacer. ¿Sí ves? Entonces, primer punto, y quiero que tú lo tengas en cuenta, el primer punto es aprender a oír la voz de Dios. Si nosotros seguimos la lectura, el versículo 2 dice, levántate y vete a casa del alfarero. Bien interesante esa parte, ¿no? Levántate y ve a casa del alfarero. Cuando aquí me hablan de levántate,
¿cierto? Aquí habla de obediencia. Cuando me dice levántate, ¿cierto? Me está hablando de, ve, quiero que obedezcas. ¿Mm? Quiero que obedezcas. Es clave, es fundamental, ¿sí? Tomar esa característica. Yo escucho la voz de Dios, pero luego ¿qué? Obedezco a esa voz que Dios, a lo que Dios me dice. Ahí está la clave de un cambio, de una transformación. Y ese es más, es en todo. Cuando tú vas a estudiar, tú vas a la universidad, el profesor de determinada materia te enseña cosas. Si es teoría y te dice, ojo con esto, ten mucho cuidado con esto, ojo, tienen que aplicar esto. Él te está hablando. Pero ¿qué pasa cuando tú eres un profesional y tú dices, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer otra cosa? De pronto te puedes equivocar, de pronto vas a cometer errores, ¿sí ves? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es bien interesante esa palabra. Dios no se complace tanto en que tú te des golpes de pecho, en que tú te eches la bendición. Dios no se complace en eso, o que tú estés en una reunión. Dios se complace en que tú obedezcas a lo que Él te está enseñando y está hablando. Es que un factor importante, predeterminante para nosotros salir adelante o tener éxito, para mucha gente que quiera tener éxito, es aprender a obedecer. Y es lo que más nos cuesta a nosotros. Ahora hay muchos pensamientos de decir, no, yo quiero vivir mi propia vida y quiero tener mis propias experiencias. Cuando de pronto sabe que metiéndose por ese camino hay un poco, ¿cierto?, de muestras que te dicen que han fracasado. Entonces yo para qué me voy a meter por ese camino si yo veo cantidad de muestras que han fracasado. Entonces es importante que nosotros aprendamos a obedecer. Es importante, ¿cierto?, que nosotros entendamos que cuando Dios te pide algo no es por capricho o porque quiere dañarte o porque está enojado contigo, sino porque constantemente Él te quiere formar, porque Dios es un papá. Y usted dice, ¿cómo así que Dios? Sí, Dios es un papá. Dios no es un Dios allá omnisciente, omnipotente, que si hago las cosas bien entonces me bendice y si hago las cosas mal me castiga. No, es un papá, y yo te lo puedo decir con bases bíblicas. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Entonces, si yo creo en Jesucristo, si yo he recibido a Jesucristo, si yo creo en Dios, soy hijo de Dios. Ah, bueno, porque Dios es mi papá. Entonces, como hijo de Dios y Dios es mi papá, Dios quiere hacerlo mejor o quiere tenerlo mejor o quiere actuar de una forma correcta con su hijo, que soy yo. Cuando el alfarero coloca el barro en la rueda, el alfarero no va a decir voy a coger este barro y lo voy a estripar y no, no. Cuando él lo coloca en la rueda es porque quiere hacer algo. Va a ser un jarrón, va a ser un vaso, va a ser un florero, ¿sí? Va a ser algo, va a ser algo que se vea lindo, que se vea bonito. Él nunca coloca el barro para estriparlo, ¿no? Pues para grasa, pues lo deja allí. Es importante que usted lo entienda. Es importante que nosotros aprendamos a obedecer, ¿sí? Por eso cuando aquí el alfarero te dice en el versículo 2, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aquí también ¿sabe qué está hablando? Te está hablando de que tú te acerques a escuchar la palabra. ¿Sí? Acércate a escuchar la palabra. Nosotros como comunidad Crecí damos palabra los días martes por la mañana, los días jueves por la mañana, los sábados en la noche damos palabra. Qué bueno que tú puedas obedecer y acercarte a escuchar palabra para poder entender muchas cosas, para poder comprender y aprender qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque a través de una prédica
Dios te puede hablar y puede hablar a tu vida y puede cambiar tu vida en muchas cosas. Entonces, es importante que entiendas esa parte. Si seguimos el versículo 2, porque el versículo 2 tiene muchas cosas, mira, la primera es obedecer, la segunda es aprender, ir a escuchar palabra. Es más, la Biblia me habla que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero también este versículo 2 me enseña la importancia de la expectativa. Cuando Dios le dice al alfarero le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, él iba con una expectativa. Bueno, ¿y para qué me manda allá? ¿Qué habrá a pasar allá? ¿Qué me irá a hablar Dios allá? El profeta iba con esa expectativa. Qué bueno que tú vayas con esa expectativa. Que tú cuando vas a llegar o vas a meterte a las 6 de la mañana el día martes o el día jueves o a las 7 de la noche el día sábado, tú puedas ir con la expectativa de lo que Dios te va a hablar, qué es lo que hoy Dios me va a hablar. Pero no para decir tan lindo, hermoso, espectacular prédica y la olvidamos, no, es para obedecerla, ¿sí? Mira la importancia de la obediencia, porque es que obedecerla significa que yo quiero hacerlo. Sí, hay momentos o cosas que de pronto no son tan fáciles, pero yo por lo menos arranco a intentarlo. Y ahí es cuando yo le oro a Dios y le digo, Señor, yo quiero hacerlo, ayúdame. Y Dios meterá su mano y empezará a ayudarte en esa parte. Eso es muy importante que usted lo entienda. Vamos al versículo 3. Yo quiero que vayamos al versículo 3 de Jeremías. El versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda. Ojo, descendí a casa del alfarero y él trabajaba en la rueda. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que aprender primero conocer los planes de Dios. ¿Sí es? Conocer los planes de Dios. Nosotros hay veces no conocemos los planes de Dios. Nosotros pensamos que los planes de Dios, mejor dicho, Dios no tiene plan con mi vida. Nosotros pensamos que Dios como que se equivocó cuando nos trajo acá. Hay personas que piensan que llegaron a este mundo a sufrir. No, Dios tiene un plan contigo. Y si nosotros empezamos a querer escuchar la voz de Él, a obedecer, vamos a entender cuál es el plan que Él tiene. ¿Sí? ¿Cuál es ese plan que Él tiene? Porque tú ves que aquí el profeta fue a la casa del alfarero, ¿cierto? El profeta fue a la casa del alfarero, ¿sí? Y dice, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero ya tenía un barro en la rueca o en la rueda y él se iba a disponer a hacer algo, a formar de ese barro algo. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer el plan de Dios. Mira, si nosotros leemos Romanos 9, del 20 al 21, mira lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bien interesante ese Romanos. Cuando tú eres subido a la rueda, tú dependes de lo que el alfarero quiera hacer. Pero siempre el alfarero querrá hacer algo bueno. Siempre el alfarero cambiará, transformará ese barro. Yo te pregunto, no sé, tú has visto de pronto muchos jarrones muy bonitos, jarrones de barro. Yo te pregunto, ¿cuánto puede valer un barro ahí? Una bola de barro, ¿cuánto puede valer y cuánto puede valer un jarrón? Y es hecha de ese mismo barro. Pero el barro solo tiene un valor. El jarrón ya listo, ya terminado, tiene muchísimo más valor. Pues eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso tenemos que aprender a conocer los planes de Dios. ¿Qué tiene Dios conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? No, usted no vino únicamente a sufrir, vino a otras cosas, pero el problema es que no lo sabemos.
Entonces, ese es lo que nos mete eso es lo que tenemos en nuestra mente, que vinimos a sufrir, que no servimos para nada, que esto, que aquello, que lo otro, y toda la vida nos quedamos allí y nos sentimos fracasados, y ya terminaste como un fracasado. Pero si tú cambias ese chip, si tú te acercas a Dios, si tú anhelas escuchar la voz de Dios, si tú quieres y anhelas obedecer y te das cuenta de los planes de Dios, tu vida va a cambiar. Eso es muy importante. Imaginemos el barro. Imaginemos que el barro tenga el poder para hablar y para decir muchas cosas. Imagínate que el alfarero coge el barro y lo primero que hace es pisarlo. Y el barro dice, no, 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 yo no me voy a dejar pisar. ¿De usted qué le pasa? ¿Me van a pisar? ¿Cómo así que me va a pisar? No, no, señor. Y el alfarero necesita ablandar el barro para poder que el barro quede moldeable inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el barro diga que no. ¿Qué pasa si el barro de pronto aguanta la pisoteada y bueno, está bien, pisoteame? Pero cuando lo sube a la rueda, el barro dice, no, yo aquí me bajo porque me va a marear. Tantas vueltas, no, señor. ¿O qué pasa si el barro diría, no, yo me subo a la rueda, pero yo quiero ser un vaso, yo no quiero ser un florero? O no, yo no quiero ser vaso, yo quiero ser un florero porque el florero es como más cariñoso que el vaso. ¿Mm? ¿Qué tal que el barro y pudieras tener eso? No, simplemente el barro se deja pisar, se deja subir a la rueda, se deja moldear de lo que el alfarero quiere. ¿Sí? Nosotros, y al final va a cambiar. Es que lo importante allí está en eso, que va a cambiar. Un barro, una bola de barro, no vale prácticamente nada. Un jarrón terminado, hay jarrones que tienen mucho valor. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Mm? Si nosotros leemos el verso 4 dice así, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ojo, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Oiga, qué interesante esa parte. ¿Mm? Recuerde que Dios siempre las cosas bien. Y esto quiero que usted lo baje a su corazón. Dios hace las cosas bien. Y si usted quiere hacer de pronto algo espectacular en su vida, ¿por qué no se mira al espejo y diga, Dios hizo las cosas bien? Mirándose al espejo. Hágalo. Dios siempre hace las cosas bien. Nosotros pensamos que no. No, Dios hizo las cosas bien. Y hay veces nosotros no miramos esa parte. Y nos enojamos porque tenemos los ojos grandes o la nariz larga, ¿sí? O el pelo de esta forma, o los brazos de esta forma, o porque soy grande, o porque soy chiquito, ¿sí? Y Dios siempre hace las cosas bien. ¿Mm? Mire lo que dice el Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Ojo lo que dice Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué importante es eso. Y muchas veces nosotros no miramos eso. Y muchas veces, y alguna persona me puede decir, no, pues pastor, mire, me falta un brazo. ¿Y cómo está tu mente? ¿Cómo están tus ojos? ¿Mm? Y a mí me faltan los ojos, y entonces ¿cómo está tu boca, tu voz, tus manos, tus pies? ¿Mm? Es muy importante que nosotros entendamos eso, que hay cosas que Dios siempre, los talentos siempre nos los entrega. Y si de pronto nos falta algo físicamente, Dios da más de pronto en corazón, de pronto en mente, intelecto. Pero nosotros nos quedamos siempre mirando el vaso medio vacío. Siempre el vaso medio vacío, siempre el vaso medio vacío. Y por eso es que nosotros no salimos adelante. ¿Mm?
Por eso, ojo, ¿no? Dice que él se quedó mirando y entonces el alfarero empezó y resulta que se le dañó lo que estaba haciendo. Entonces, si Dios tiene que hacerlo de nuevo, lo hace. Si tenemos que arrancar de nuevo, pues arranquemos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva. ¿Se acuerda lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que hacerlo nuevo, lo hace nuevo. Si tiene que cambiar nuestro corazón, lo cambia. Si tiene que restaurar nuestro corazón, lo restaura. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, Dios lo puede hacer. Porque por eso inicialmente te dije, Dios nos hace perfectos. El problema es que el entorno, nuestros padres, nuestra escuela, nuestros amigos, las personas que nos rodean, nos colocan cosas buenas y cosas no tan buenas. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas no tan buenas. Cogemos las cosas no tan buenas y las bajamos a nuestro corazón y queremos hacerlas. Ahí es donde está el problema. ¿Sí ves? Y entonces tiene que entrar Dios a restaurar, a hacerlo de nuevo si es necesario. Es muy importante que tú lo entiendas y que nosotros podamos comprender esta parte. Mira lo que dice Isaías 55, 8 al 10. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mira lo que dice Isaías 55, 8 al 10, ¿cierto? Entender que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, ni los caminos de Dios son mis caminos. Porque Él es el alfarero, porque yo soy el barro y porque Él me subió a la rueda y quiere hacer de mí algo digno. Porque como barro valgo muy poco, pero al subirme a la rueca, ¿qué es subirme a la rueca? Cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador, cuando le digo a Cristo, entra a mi corazón, haz un cambio en mi vida, tú subes a la rueda de Dios, tú subes a la rueda del alfarero y empieza a formar. Y él dice, voy a formar a Ezequiel, lo voy a formar y me hace como un vaso, como un jarrón, con lo que él quiera y me sube de valor. Es muy importante que tú lo entiendas. Y sabes algo más sobre el alfarero. Dice que cuando el alfarero hace el jarrón de barro, ¿sí? Muchas veces ese barro tiene algunas impurezas. Y él empieza a sacar esas impurezas, ¿sí? Empieza a sacar esas impurezas, esas pequeñas impurezas que tiene de pronto el barro, algunas piedrecillas, ¿sí? Y eso de pronto uno dice, uy, no, pues va a dañar el jarrón, no. Porque si se queda esa impureza o esa piedrecilla, luego daña el jarrón. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, limpiar nuestro corazón de cosas malucas que hemos vivido, ¿sí? De heridas en nuestro corazón, de cosas que no son. Eso hace el alfarero. ¿Y sabe luego qué hace después de que ha sacado todo y ya ve que, pues, que el jarrón está limpio? Entonces lo pasa por fuego, lo mete al horno, al fuego, para que ese barro se cocine. Para que coja una estructura sólida, lo pasa por fuego, que es el proceso que nosotros vivimos. ¿Sí ve? Y es pasado por fuego, es pasado por el horno, para que ese barro se cocine. ¿Sí ves? Qué importante es que nosotros entendamos eso. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender y luego lo pinta, lo organiza, lo pone bien lindo. Y es un jarrón que vale mucha plata. Y es un jarrón que todo el mundo quiere, me gusta ese jarrón. ¿Y dónde lo coloca? En la sala de la casa. Donde la persona que tú invites entra, lo primero que ve es el jarrón.
Bueno, eso es lo que quiere el alfarero. Eso es lo que quiere espiritualmente Dios con nosotros. Pero hay veces nosotros no queremos subirnos a la rueda. Ni siquiera queremos arrimarnos donde el alfarero. No, no, ni me lleven para allá. No quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de la palabra de Dios. Es un error. Qué bueno que tú puedas entender esta parte. Que tú puedas comprender qué es, ¿cierto? Y para dónde te quiere llevar Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a comprender entonces qué es lo que queremos nosotros, para dónde vamos. Así que yo te motivo a que tú te dejes moldear por Dios. Y recuerda que lo primero que tú tienes que hacer es aprender a quitar aprender a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios y ahí es cuando nosotros tenemos ese problema. Es importante entonces que tú lo medites, que tú lo pienses, que tú le digas a Dios, bueno Señor, yo quiero un cambio, una transformación en mi vida. Quiero dejarme moldear por ti, porque necesito dejarme moldear. De pronto tengo muchas impurezas en mi corazón, necesito que tú las saques. Así que yo espero que esta prédica te ayude, espero que tú medites en esta prédica, comparta esta prédica con una persona. Sí, qué bueno que tú puedas dar me gusta a la prédica y que juntos podamos crecer en lo que Dios quiere. Así que espero que sea Dios el que haya hablado a tu vida, baja a tu corazón esta enseñanza, porque Dios es tu papá y porque te ama. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.